Reciban nuestro saludo al iniciar la actividad orientadora número 2 de farmacología clínica. La misma tiene como finalidad el estudio de los antimicrobianos empleados en el tratamiento de infecciones virales y bacterianas. Los objetivos de este tema son explicar el uso de los antimicrobianos en la práctica médica a través de su espectro de acción, su principal mecanismo de acción, características farmacocinéticas, efectos indeseables e interacciones medicamentosas. Seleccionar el antimicrobiano de elección para tratar un proceso infeccioso a partir de sus características farmacológicas. El desarrollo de fármacos antivirales en las 2 últimas décadas es el más espectacular entre los fármacos antimicrobianos. Es evidente que la epidemia de SIDA ha constituido un estímulo importante para la investigación de estos fármacos. Los virus son parásitos intracelulares obligados. Esta estrecha unión entre virus y célula constituye uno de los retos del tratamiento antiviral. Las dianas de tratamiento serían varias, pero en la actualidad la mayoría de los fármacos disponibles actúan inhibiendo la replicación del virus. Sin dudas, el SIDA constituye la infección viral de mayor relevancia en los últimos tiempos. En el año 2001 se estimó que habían muerto por SIDA alrededor de 20 millones de personas. Había 30 millones VIH positivos y se produjeron 16.000 nuevas infecciones al día. La epidemia está concentrada en el África subsahariana, donde hasta el 35% de la población adulta se encuentra infectada por el VIH. En Asia y América, por lo que constituye una preocupación y un problema para los sistemas de salud internacional. Los antivirales pueden clasificarse en antivíricos no VIH, análogos de los nucleócidos, antiherpes virus, aciclovir, fanciclovir, ganciclovir, idoxuridina y vidarabina, de amplio espectro, ribavirina, aminas tricíclicas, amantadina y rimantadina, inhibidores de la neuraminidasa, zanamivir y oseltamivir, análogos de los pirofosfatos, foscarnet, interferones, alfa, beta y gamma. Antivíricos anti-VIH, inhibidores de la transcriptasa inversa, análogos nucleócidos, didanosina, estabudina, lamivudina, sidobudina. Análogos no nucleócidos, de la virdina, nevirapina, inhibidores de la proteasa, indinavir, saquinavir, ritonavir, nelfinavir. Los medicamentos antiherpes virus son efectivos frente a todos los herpes virus, específicamente virus del herpes simplex tipo 1 y 2, virus de la varicela zóster y en menor medida frente a citomegalovirus. Idoxuridina es muy eficaz en queratoconjuntivitis herpética. Sus efectos adversos más frecuentes son tópicos, queratopatía, prurito, dolor y eritema, flebitis por vía endovenosa. Ganciclovir puede causar neutropenia y anemia. La ribavirina es un antiviral de amplio espectro, efectivo en el tratamiento de virus causante de afecciones respiratorias, así como para el virus de la hepatitis B.
Sus efectos adversos dependen de la vía de administración utilizada, destacándose el empeoramiento de la situación respiratoria por vía inhalatoria, hemólisis por vía parenteral y anemia con reticulocitos por vía oral a altas dosis. Amantadina y rimantadina se prescriben en infecciones por virus de la influenza A. Sus principales efectos adversos son la neurotoxicidad y trastornos gastrointestinales, lo que se reduce con dosis fraccionadas del fármaco. Zanamivir y oseltamivir son eficaces en infecciones por virus de la influenza A y B y están autorizados para su uso en fases precoces de la infección o cuando no se puede utilizar la vacuna. Los efectos adversos incluyen en ambos casos síntomas digestivos que son menos frecuentes en los compuestos inhalados. Los interferones detienen la replicación viral sin afectar la función de la célula huésped normal. El interferón alfa se usa en el tratamiento de la hepatitis crónica por virus de la hepatitis B, C y D, condilomas acuminados refractarios a otros tratamientos. El interferón gamma se usa para disminuir la gravedad de las infecciones bacterianas que acompañan a la enfermedad granulomatosa crónica. El primer fármaco antirretroviral, sidobudina o AZT, fue introducido en 1987. En los años siguientes se han realizado múltiples ensayos clínicos con antirretrovirales, cuyo mecanismo de acción es inhibir la transcriptasa inversa o la proteasa del virus de la inmunodeficiencia humana. El objetivo del tratamiento es conseguir una carga de virus indetectable, dado que las cargas altas favorecen la pérdida de células CD4 y en consecuencia la supresión de la inmunidad. El tratamiento con fármacos antirretrovirales se recomienda en las siguientes situaciones: carga viral superior a 5.000 o 10.000 copias por mililitro, recuento de CD4 menor de 500 por mililitro, infección por VIH sintomática. No obstante, la decisión de iniciar la terapia debe ser individualizada para cada paciente, teniendo en cuenta las dificultades de los regímenes terapéuticos actuales y los efectos secundarios a largo plazo. Por estas razones, puede ser beneficioso el retraso del inicio de la terapia en algunos pacientes. Los fármacos recomendados para el tratamiento inicial de la infección por VIH, según las guías de combinaciones de Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, son 2 inhibidores de la transcriptasa inversa análogo de nucleósido más un inhibidor de proteasa, 2 inhibidores de la transcriptasa inversa análogo de nucleósido más un inhibidor de la transcriptasa inversa no análogo de nucleósido y 3 inhibidores de la transcriptasa inversa análogo de nucleósido. Las principales toxicidades de los antirretrovirales son los trastornos gastrointestinales, neuropatía periférica, aumento de la TGP, anemia y neutropenia. Te recomendamos que durante el estudio independiente revises en tu libro de texto y otros materiales que se encuentran en el CD de la asignatura interacciones medicamentosas y contraindicaciones de estos fármacos. El descubrimiento de la penicilina ha sido considerado el logro más importante de la medicina en el siglo XX. Fue descubierta por Fleming en 1928,
cuando estaba estudiando un hongo microscópico del género Penicillium. Observó que al crecer las colonias de esta levadura inhibía el crecimiento de bacterias como el Staphylococcus aureus, debido a la producción de una sustancia por parte del Penicillium a la que llamó penicilina. Aunque Fleming se topó por casualidad con el descubrimiento, el talento del científico hizo que este fenómeno no pasara desapercibido. En 1940 se iniciaron investigaciones en Oxford utilizando la penicilina como agente sistémico, demostrando su utilidad en sepsis por estafilococos y estreptococos en animales de laboratorio. Se realizaron ensayos clínicos en la Universidad de Yale y en la Clínica Mayo, con resultados notables, y se extendieron progresivamente, de modo que hacia 1950, con los beneficios obtenidos, se inició la producción de penicilina a gran escala. Posiblemente el mayor aporte de la penicilina depende de su propia naturaleza, origen de una gran familia de antimicrobianos, los betalactámicos, que incluyen penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos y monobactamas. Todos comparten la presencia de un enlace betalactámico incorporado al anillo betalactámico. El mecanismo de acción de los betalactámicos consiste en la inhibición de la síntesis de la pared bacteriana, al inhibir la reacción de transpeptidación que tiene lugar mediante la enzima transpeptidasa, en la tercera etapa de la síntesis del péptido glicano. Estos son capaces, además, de inhibir a las proteínas de unión a las penicilinas, PBP o PUP, que varían en sus afinidades por los diferentes antimicrobianos betalactámicos. Su inhibición provoca efectos como pérdida de los inhibidores de autolisinas, formación de esferoplastos, producción de formas filamentosas y lisis rápida. Existen varias formas de clasificar a las penicilinas, pero la más útil desde el punto de vista clínico es la que tiene en cuenta el espectro antimicrobiano. Penicilinas que actúan sobre cocos y bacilos gram positivos, penicilina G y penicilina V. Penicilinas resistentes a betalactamasas, con potencia antimicrobiana menor para microorganismos sensibles a penicilina G, pero efectivos frente a Staphylococcus aureus resistentes a penicilina. Encontramos meticilina, isosaxolilpenicilinas como oxacilina, cloxacilina, dicloxacilina y la napsilina. Penicilinas de amplio espectro que actúan sobre microorganismos gram negativos como el Haemophilus influenzae, Escherichia coli y Proteus mirabilis. Aminopenicilinas como ampicilina y amoxicilina. Penicilinas de espectro extendido, similar al anterior, extendido a Pseudomonas, Enterobacter y especies de Proteus, carbenicilina y ticarcilina. Otras penicilinas de espectro extendido a Pseudomonas, especies de Enterobacter, Klebsiella y microorganismos gram negativos, meslocilina y piperacilina. Penicilinas de espectro inverso, más activas frente a bacterias gram negativas que gram positivas, fundamentalmente enterobacterias, el mecilinan. La reacción adversa más frecuente es la hipersensibilidad. Puede presentarse como una erupción cutánea, broncoespasmo, vasculitis, enfermedad del suero, síndrome de Stevens-Johnson, angioedema y anafilaxia. Por su frecuencia, es importante indagar en todos los pacientes sobre antecedentes de esta reacción antes de prescribir el antimicrobiano, ya que ésta constituye la principal contraindicación. Otras reacciones adversas ocasionales son la toxicidad hematológica y hepática, por efecto directo o por hipersensibilidad, como la anemia hemolítica fundamentalmente con ampicilina. Se ha descrito nefritis intersticial por meticilina. Pueden provocar además hipopotasemia y sangramientos al interferir con la agregación plaquetaria, sobre todo la carbenicilina. Colitis pseudomembranosa por superinfección. Hiperpotasemia si el paciente posee insuficiencia renal, la penicilina G potásica. Agravamiento de una insuficiencia cardíaca por elevación de la concentración de sodio, la penicilina G sódica. Reacciones adversas que dependen de la vía de administración. Flebitis y tromboflebitis por la vía endovenosa, abscesos y dolor por la vía intramuscular y trastornos gastrointestinales por la vía oral.
Se han descrito convulsiones, mioclonías, hiperreflexia y coma con la penicilina procaínica a altas dosis. El probenecid, el ácido salicílico y la indometacina bloquean la secreción tubular de penicilinas y aumentan sus niveles séricos. Las penicilinas que se administran por vía parenteral se inactivan a pH menor que 6 y superior a 8, por lo que no deben administrarse con soluciones ácidas o alcalinas. Tienen sinergismo con aminoglucósidos, cloranfenicol y fosfocina. Las penicilinas están indicadas en el tratamiento de infecciones por microorganismos sensibles. Es importante señalar el aumento de resistencias a penicilina del Streptococcus pneumoniae, bacteria clásicamente muy sensible a este antibiótico. Están indicadas como primera elección en las siguientes infecciones: Neisseria meningitidis, la penicilina G; Pseudomonas aeruginosa, una penicilina antipseudomónica asociada a un aminoglucósido; Neumococos sensibles a penicilina, la penicilina G; Staphylococcus aureus beta-lactamasa positivo, penicilinas resistentes a beta-lactamasas. En anaerobios como Clostridium, Pectococcus, Actinomyces y Pectostreptococcus, la penicilina G. En el tratamiento de la leptospira y el treponema, penicilina G. En la Listeria monocytogenes, ampicilina. Y en el Enterococcus faecali, ampicilina o amoxicilina en asociación con otros antimicrobianos. La primera fuente de cefalosporinas fue un hongo denominado Cephalosporium acremonium, descubierto por Broxu en 1948 en los mares que bañan las costas de Cerdeña. Las cefalosporinas se clasifican en 4 generaciones, atendiendo a su espectro. De primera generación, cefalexina y cefazolina. De segunda generación, en el subgrupo de la cefuroxima, cefuroxima, cefaclor, cefamandol y cefonicida. En el subgrupo de la cefamicina, cefoxitin, cefotetán. En la tercera generación, cefotaxima, ceftriaxona, ceftazidima y cefoperazona. Y en la cuarta generación, cefepima y cefpiroma. El espectro para microorganismos gram positivos disminuye y para gram negativos aumenta a medida que progresan las generaciones. Las cefalosporinas de la primera generación son muy activas para cocos gram positivos, pero no incluyen a Staphylococcus aureus resistentes a meticilina. Pueden ser útiles en sepsis por gram negativos aerobios, como Moraxella, Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, Salmonella y Shigella, aunque con actividad limitada. Muestran actividad frente a microorganismos anaerobios como Clostridium y otros anaerobios de la cavidad bucal, excepto el Bacteroides fragilis. Las cefalosporinas de segunda generación no son activas frente a microorganismos gram positivos como las de primera generación, aunque el subgrupo de la cefuroxima es aproximadamente igual en eficacia. Son útiles en sepsis por Proteus indol positivo, Enterobacter, Escherichia coli, Klebsiella, Moraxella, Haemophilus influenzae, Neisseria y anaerobios. Frente a Bacteroides fragilis y anaerobios, la mayor actividad la posee el subgrupo de las cefamicinas, cefotetán y cefoxitin. Las cefalosporinas de tercera generación son muy efectivas en sepsis por microorganismos gram negativos, fundamentalmente enterobacterias, incluyendo cepas productoras de penicilinasa, Serratia, Citrobacter, Haemophilus influenzae, Neisseria gonorrhoeae, Pseudomonas. Las cefalosporinas de cuarta generación son útiles en sepsis por gram negativos aerobios resistentes a las cefalosporinas de tercera generación, y en sepsis por Staphylococcus aureus sensibles a meticilina y Streptococcus sensibles a penicilina. En general, su actividad es similar a las cefalosporinas de tercera generación, pero son más resistentes a las beta-lactamasas. Por último, ninguna cefalosporina posee actividad frente a enterococos. Al igual que las penicilinas, la principal reacción adversa son las reacciones de hipersensibilidad. Incluso se producen de forma cruzada,
ya que se describen en el 5 al 10% de la población alérgica a la penicilina. Pueden provocar anemia hemolítica, leucopenia, trombocitopenia y granulocitopenia. Nefrotoxicidad, descrita para las cefalosporinas de primera generación más antiguas como la cefaloridina. Las restantes cefalosporinas carecen de este efecto, pero debemos tener en cuenta la posible potenciación cuando se asocian con aminoglucósidos. Trastornos gastrointestinales. Por vía parenteral pueden producir dolor localizado en la inyección intramuscular y tromboflebitis por vía intravenosa. Reacción de tipo disulfirán e interferencia con la síntesis de protombina y los factores de coagulación dependientes de vitamina K, descrito para la cefoperazona, el cefotetán, el cefamandol y el mosalactán. Sobreinfección por cándidas y enterococos, más frecuente con el cefoxitín. Están indicados como primera elección en las siguientes infecciones: Neisseria gonorrhoeae, la ceftriaxona y cefixima. En infecciones por Escherichia coli, Klebsiella y Proteus, las cefalosporinas de primera y segunda generación. En infecciones por Salmonella, las cefalosporinas de tercera generación, al igual que cotrimoxazol y quinolonas, se consideran de primera elección. En el neumococo resistente a la penicilina se indica ceftriaxona. Además, las cefalosporinas de primera generación, como la cefazolina, están indicadas en la profilaxis en cirugía. Se prefieren las de primera y segunda generación en las infecciones leves a moderadas de adquisición extrahospitalaria, mientras que las de tercera y cuarta generación se reservan para infecciones moderadas a graves intrahospitalarias. Las cefamicinas, como cefocitina y cefotetán, se indican en infecciones mixtas con implicación de anaerobios y en la profilaxis de la cirugía colorectal. Dentro de los carbapenémicos encontramos al imipenem y meropenem. Son agentes muy activos tanto para microorganismos aerobios como para anaerobios. Estafilococos, incluyendo cepas productoras de penicilinasa. Enterococos, excepto las cepas resistentes a penicilinas no productoras de betalactamasas. Listeria, enterobacterias, pseudomonas, acinetobacter, anaerobios incluyendo el Bacteroides fragilis. El meropenem tiene un espectro similar, pero tiene menor actividad frente a cocos gram positivos y es útil en sepsis por cepas de Pseudomonas aeruginosa resistentes a imipenem. El imipenem puede causar náuseas, vómitos, convulsiones a altas dosis, sobre todo si existe insuficiencia renal, aumento de transaminasas, leucopenia e eosinofilia. Con el meropenem es menor la incidencia de trastornos gastrointestinales y convulsiones. Estos fármacos deben emplearse únicamente en infecciones graves producidas por bacterias multiresistentes frecuentes a nivel intrahospitalario. El Astrionam incluye en su espectro enterobacterias, pseudomonas, gonococo, haemophilus. No es útil en sepsis por gram positivos ni anaerobios. Su espectro se asemeja más al de los aminoglucósidos y es resistente frente a la mayoría de las beta-lactamasas elaboradas por bacterias gram negativas. Generalmente es bien tolerado. Se citan efectos adversos poco frecuentes como tromboflebitis, diarreas, náuseas, vómitos, reacciones alérgicas, aumento de transaminasas hepáticas y convulsiones. Este fármaco es eficaz en el tratamiento de infecciones hospitalarias causadas por bacterias aerobias gram negativas. Las betalactamasas son las enzimas responsables de la destrucción del enlace betalactámico. Los inhibidores de betalactamasas evitan la destrucción del antimicrobiano betalactámico porque estos se unen a la enzima y la inactivan. De esta forma, logra ampliarse el espectro de los antimicrobianos frente a cepas resistentes. Se pueden citar el ácido clavulánico, el sulbactán y el tazobactán, que se presentan combinados con diferentes betalactámicos, amoxicilina más ácido clavulánico, ticarcilina más ácido clavulánico, ampicilina más sulbactán
o piperacilina más tazobactam. Durante el estudio independiente, debe revisar en el libro de texto y materiales complementarios que se encuentran en el CD las principales características farmacocinéticas de los antimicrobianos beta-lactámicos. Las tetraciclinas surgen como resultado de una investigación sistemática de muestras de tierra recolectadas de varias partes del mundo en busca de microorganismos productores de antibióticos. Y en 1948 surge la clortetraciclina a partir del Streptomyces y posteriormente otros miembros del grupo. Los mismos se clasifican en tetraciclinas de primera generación con un tiempo de vida media corta entre 6 y 12 horas, tetraciclina, clortetraciclina y oxitetraciclina, con tiempo de vida media intermedia de 16 horas, demeclociclina, de segunda generación con tiempo de vida media larga entre 16 y 18 horas, doxiciclina y minociclina. Inicialmente, el espectro antibacteriano se consideró muy amplio. No obstante, la presión prescriptora realizada durante las décadas de los años 50 y 60 fue una merma notable de la actividad de los fármacos de esta familia, hasta el punto de que hoy en día no existe prácticamente especie bacteriana que presente sensibilidad en todas sus cepas. Encontramos sensibilidad para Staphylococcus aureus, gonococo, neumococo, hemófilos influenza y hemófilos ducreyi, Vibrio cholera, Brucella, Yersinia enterocolítica, Yersinia pestis, Pasteurella multocida, Actinomyces, Treponema pallidum, Mycoplasmas, clamidias, riquexias, ureaplasma, Listeria monocytogenes, Leptospira y Helicobacter pylori. Las tetraciclinas inhiben la síntesis de las proteínas bacterianas por fijarse a la subunidad ribosómica 30S. Bloquean la fijación del aminoácido RNA transfer al sitio receptor del complejo RNA-M ribosoma y en consecuencia la adición de nuevos aminoácidos a la cadena peptídica en crecimiento. Además de este mecanismo básico, las tetraciclinas pueden quelar el magnesio necesario para que se produzca la unión ribosómica e inhibir algunos sistemas enzimáticos bacterianos como los implicados en la fosforilación oxidativa. Las reacciones indeseables más frecuentes de las tetraciclinas son dolor abdominal, diarreas, náuseas, vómitos, decoloración del esmalte de los dientes, vértigo, retardo del crecimiento óseo y fotosensibilidad. La doxiciclina produce menos decoloración del esmalte de los dientes. Es importante que durante el estudio independiente revises en tu libro de texto y otros materiales que se encuentran en el CD de la asignatura las características farmacocinéticas, interacciones medicamentosas y usos terapéuticos de este grupo farmacológico. El cloranfenicol y el tianfenicol pertenecen al grupo de los anfenicoles. Son considerados antimicrobianos de amplio espectro, de utilidad en gérmenes gram positivos, gram negativos y anaerobios, como hemófilos influenza, meningococo, gonococo, salmonella typhi, brucella, bordetella pertussis, clostridium, bacteroides fragilis, streptococos piógenos, agalacti y neumococo, con sensibilidad variable para las cepas de E. coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Vibrio cholera, clamidia y micoplasma.
Ambos fármacos se fijan a la subunidad 50S del ribosoma, tras penetrar por difusión facilitada en el citoplasma bacteriano. La unión al ribosoma se realiza de tal forma que impide la fijación del aminoácido RNA transfer, por lo que se detiene la síntesis de proteína. La consecuencia para la bacteria sensible es la inhibición de su multiplicación, por lo que el efecto es bacteriostático. Además, podrían inhibir también la síntesis proteica en células eucariotas, lo que justificaría en gran medida algunos aspectos de su toxicidad. El cloranfenicol es un antimicrobiano con reacciones indeseables poco frecuentes, pero graves, que limitan considerablemente su prescripción. Poseen reacciones indeseables dependientes de la dosis. Ocurren con tratamientos prolongados, altas dosis y por vía parenteral. Reversible en plazos de 2 a 3 semanas. Por supresión de la eritropoyesis puede aparecer anemia, reticulocitopenia, STAC en periferia, disminución de la hemoglobina y el hematocrito, aumento del hierro sérico, leucopenia y trombocitopenia. Reacciones indeseables no dependientes de la dosis. Aparecen con tratamientos intermitentes, cortos y por vía oral. Puede aparecer hasta 6 meses después de suspendido el tratamiento. Anemia aplástica mortal, leucopenia, trombocitopenia o pancitopenia. Otras, como el síndrome gris del recién nacido, caracterizado por distensión abdominal, cianosis y colapso circulatorio. Es importante que durante el estudio independiente revises en tu libro de texto y otros materiales que se encuentran en el CD de la asignatura las características farmacocinéticas, interacciones medicamentosas y usos terapéuticos de estos fármacos. Los aminoglucósidos derivan de actinomicetos. El primero que se descubrió fue la streptomicina a partir del Streptomyces griseus en 1944, como resultado de la investigación de drogas más potentes para microorganismos resistentes. Surgen paulatinamente los demás miembros del grupo también a partir de diferentes cepas de actinomicetos: neomicina, kanamicina, gentamicina y tobramicina. La amicacina y metilmicina son derivados semisintéticos. De forma general, estos antimicrobianos son efectivos frente a gérmenes aerobios gram negativos como Serratia, Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae, E. coli, Enterobacter, Citrobacter, Providence, Enterococos, Staphylococcus aureus y Mycobacterium tuberculoso. En condiciones de aerobiosis, los aminoglucósidos ejercen una acción bactericida por un mecanismo de acción no conocido todavía completamente, pero en el que con seguridad participa la inhibición de la síntesis de proteínas. Para ejercer su acción, los aminoglucósidos penetran en el interior de las bacterias mediante un proceso activo. Todos los aminoglucósidos, excepto la streptomicina, se unen a los ribosomas y causan la lectura errónea del código genético y la inhibición de la síntesis de proteínas al unirse a la subunidad ribosómica 30S y 50S. Como mecanismos adicionales, se sugieren alteraciones en la membrana citoplasmática con salida de elementos intracelulares y alteraciones en el metabolismo y la respiración celular.
Este grupo farmacológico tiene particularidades farmacocinéticas que debemos tener en cuenta para realizar un uso racional de los mismos. No se absorben por vía oral. Se deben administrar por vía intramuscular y endovenosa. Son compuestos altamente polares, por lo que su distribución se encuentra restringida. La penetración en secreciones respiratorias, fluido pleural, sinovial y ocular es baja. No alcanzan concentraciones terapéuticas en el líquido cefalorraquídeo, aún con meninges inflamadas. Tienen efecto postantibiótico, actividad bactericida residual, y la duración de este efecto es concentración dependiente. Este grupo de fármacos se caracteriza por provocar reacciones indeseables tóxicas que dependen de la dosis administrada y la duración del tratamiento, por lo que su uso siempre debe estar precedido del análisis de la relación beneficio-riesgo. Así tenemos ototoxicidad irreversible por destrucción progresiva de las células sensoriales, cocleares y vestibulares. Su toxicidad sobre el oído es coclear, fundamentalmente para neomicina, kanamicina, tobramicina y amikacina, y vestibular para gentamicina, estreptomicina y tobramicina. Nefrotoxicidad reversible con la suspensión del tratamiento, pudiendo aparecer dificultad para concentrar la orina, proteinuria, cilindros hialinos y granulosos y disminución del filtrado glomerular. Bloqueo neuromuscular por disminución de la liberación presináptica de acetilcolina y de la sensibilidad postsináptica de los receptores al neurotransmisor. Más frecuente cuando se instilan por vía intrapleural o intraperitoneal. Producen bloqueo neuromuscular en orden decreciente, neomicina, kanamicina, amikacina, gentamicina y tobramicina. Y otros como reacciones de hipersensibilidad, superinfección, trastornos gastrointestinales, neuritis periférica, escotomas, parestesias de la boca y la cara. Te recomendamos que durante el estudio independiente revises en tu libro de texto y otros materiales que se encuentran en el CD de la asignatura las interacciones medicamentosas y usos terapéuticos de los aminoglucósidos. La eritromicina es la droga prototipo del grupo. Se obtuvo a partir de una cepa de Streptomyces erythraeus obtenidas de tierra del archipiélago de Filipinas en 1952. La claritromicina, acitromicina, espiramicina y josamicina son derivados semisintéticos de la eritromicina. Los macrólidos poseen en general una potente actividad antibacteriana sobre la mayor parte de cocos gram positivos, muchas bacterias anaerobias, fundamentalmente las que constituyen la flora bucal, y algunos bacilos gram positivos. Para la eritromicina, Streptococcus, Clostridium perfringens, Corynebacterium difteria, Listeria monocytogenes, Borrelia, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumófila, Clamidia trachomatis, Mycobacterias atípicas, Neisseria meningitidis y gonorreae, y Hemófilos influenza. Claritromicina, acitromicina y otros miembros del grupo son eficaces para estafilococos, estreptococos, gonococo, hemófilo influenza, clamidia, borrelia, moraxella catarrhalis, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumófila, Mycobacterium avium,
protozoarios como Toxoplasma gondii, Cryptosporidium, Plasmodium y Helicobacter pylori. Los macrólidos inhiben la síntesis de proteínas de las bacterias por unirse al sitio P de la subunidad 50S del ribosoma bacteriano. El efecto de los macrólidos puede ser bacteriostático o bactericida, dependiendo de la especie bacteriana sobre la que actúen. Hay que tener en cuenta que los macrólidos se caracterizan por requerir de 2 a 4 veces la concentración mínima inhibitoria para conseguir la concentración mínima bactericida, y que esta concentración es tiempo dependiente. La eritromicina base y el estearato de eritromicina pueden ser inactivados por la acidez gástrica. Los preparados de eritromicina se deben administrar alejados de las comidas y con alcalinizantes, ya que aumentan su actividad. Los microorganismos gram positivos captan más la eritromicina que los gram negativos. La unión a proteínas plasmáticas es alta. Atraviesa la barrera placentaria y alcanzan altas concentraciones en la leche materna. Difunden bien en los líquidos intracelulares y se logra actividad antibacteriana en todos los sitios, excepto en cerebro y líquido cefalorraquídeo. El tiempo de vida media es de 1,6 horas. Tienen metabolismo hepático, excreción biliar en forma activa y excreción renal activa muy escasa. Este grupo de antimicrobianos se caracteriza por su escasa toxicidad, siendo uno de los más seguros de los que se utilizan en terapéutica. Son frecuentes con la administración de cualquier macrólido los trastornos gastrointestinales como náuseas, vómitos, diarreas y dolor abdominal. Con el uso de claritromicina puede aparecer de forma frecuente alteraciones del gusto y cefalea. Son raras pero características de este grupo de fármacos la hepatitis colestásica y la estenosis hipertrófica del píloro en neonatos. Te recomendamos que durante el estudio independiente revises en tu libro de texto y otros materiales que se encuentran en el CD de la asignatura otros aspectos de la farmacología de los macrólidos. Desde la aparición del primer miembro de este grupo en 1962, el ácido nalidíxico, obtenido por síntesis a partir de la cloroquina, su importancia ha ido aumentando de forma paralela al descubrimiento o síntesis de nuevos compuestos, como ácido oxolínico, ácido pirimídico, sinoxacino y ácido pipemídico. Pero es en 1978 cuando se inicia la era de las quinolonas fluoradas con la síntesis de norfloxacino y otros numerosos compuestos como ciprofloxacino, ofloxacino, enoxacino. Se consiguió un aumento de la actividad antibacteriana y de su espectro. Más recientemente, sparfloxacino, levofloxacino, trovafloxacino, gatifloxacino y moxifloxacino que ofrecen diferencias en el espectro antimicrobiano. La actividad de la ciprofloxacina frente a microorganismos gram negativos es alta, frente a microorganismos gram positivos es limitada y es muy baja frente a anaerobios. Son activas frente a E. coli, Salmonella, Shigella, Enterobacter, Campylobacter, Neisseриas, Vibrio cholera, Pseudomonas aeruginosa, Proteus, bacterias intracelulares, Mycoplasma, Clamidia, Mycobacterium tuberculoso y Mycobacterias atípicas, Hemófilos ducreyi, Enterococos,
neumococos, Staphylococcus aureus, incluyendo cepas resistentes a meticilina. La incidencia general de efectos adversos es baja, entre 8 y 10%, y en su mayoría de carácter leve. Todas las quinolonas pueden originar molestias gastrointestinales, como náuseas, vómitos, diarrea, dispepsia o dolor abdominal. Las alteraciones hematológicas más frecuentes son leucopenia, eosinofilia y trombocitopenia. En animales de laboratorio se ha puesto de manifiesto su acumulación en el cartílago articular. Recientemente se han descrito algunos casos de artropatía, al parecer relacionada con la administración de alguna quinolona. Es importante que durante el estudio independiente revises en tu libro de texto y otros materiales que se encuentran en el CD de la asignatura las características farmacocinéticas, interacciones medicamentosas y usos terapéuticos de estos fármacos. Se reporta el uso de las plantas medicinales en enfermedades infecciosas, como antibacterianos de uso tópico, Citrus sp, naranja agria, limón y naranja dulce, Allium sativum, ajo, Cymbopogon citratus, caña santa, Eucalyptus sp, eucalipto, Matricaria recutita, manzanilla, Videns pilosa, romerillo. Al finalizar la actividad orientadora podemos arribar a las siguientes conclusiones. Los beta-lactámicos inhiben la síntesis de la pared bacteriana, son antimicrobianos seguros y de utilidad en el tratamiento de infecciones extrahospitalarias e intrahospitalarias producidas por bacterias gram positivas y gram negativas. Los fármacos que inhiben la síntesis de proteínas a nivel del ribosoma bacteriano pertenecen a diferentes familias y cada grupo posee un espectro antimicrobiano que lo identifica y determina sus principales indicaciones en la terapéutica de enfermedades infecciosas. Las fluorquinolonas poseen un espectro antimicrobiano que permite su utilización en el tratamiento de diversas enfermedades infecciosas. Este tema lo puedes revisar en el libro de texto Farmacología Humana de Flores. No olvides revisar otros materiales que se orientan en la guía de estudio del tema y se encuentran en el CD de la asignatura. En la próxima actividad orientadora estudiaremos los medicamentos capaces de actuar en enfermedades del sistema respiratorio, como el asma bronquial, de elevada morbilidad en niños y adultos. También haremos referencia a las indicaciones precisas de antitusivos, expectorantes y mucolíticos.